Les habla Miguel Antonio Márquez Montañez, contador público, y hoy vamos a analizar cuáles son las responsabilidades que tienen los contribuyentes del régimen ordinario del impuesto a la renta y complementarios cuando efectúan compras o ventas a los responsables del régimen simple de tributación simple. Primero que todo, tenemos que, a partir del mes de septiembre del año 2019, identificar a nuestros clientes y proveedores que pertenezcan al régimen simple. Esto lo hacemos a través de la verificación del RUT actualizado. Si en el RUT del cliente o proveedor tiene la responsabilidad asignada 47, significa que es del régimen simple. En estos casos actualizamos nuestra base de datos y vamos a tener en cuenta lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué se hace cuando le efectuamos una venta o una compra a un responsable del régimen simple? De acuerdo al artículo 911 del Estatuto Tributario, artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 y al Decreto Reglamentario 1468-2019, los contribuyentes del régimen ordinario del impuesto a la renta y complementarios que efectúan operaciones de compra y venta con responsables del régimen simple deben tener en cuenta lo siguiente en cuanto a retenciones en la fuente se refiere. Primero, los contribuyentes del régimen simple no estarán sujetos a retenciones en la fuente a título de renta de Impuesto Nacional al Consumo y de Impuesto de Industria y Comercio consolidado, según el artículo 911 del Estatuto Tributario. Esto significa que nadie les podrá efectuar retención en la fuente de renta, ni Impuesto Nacional al Consumo, ni de Industria y Comercio. Segundo, los contribuyentes del régimen simple serán sujetos de retención en la fuente por IVA, numeral noveno del artículo 437 rayado del Estatuto Tributario. Es la única retención efectiva que le podemos efectuar a los del régimen simple. Si le estamos comprando una mercancía o un servicio a un responsable del régimen simple y este producto o servicio grabado con IVA, entonces nosotros tenemos que efectuar retención del 15%, que es la tarifa actual en este momento. Tercero, en los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto de la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. En otras palabras, sobre las ventas que efectúen los agentes retenedores de renta pertenecientes al régimen ordinario, o sea, nosotros, a responsables del régimen simple, deberán efectuar autorretención en renta, artículo 911. O sea, si nosotros le estamos haciendo una venta a un responsable del régimen simple y nosotros somos retenedores en la fuente de renta, ya sea porque seamos personas jurídicas o personas naturales obligados a efectuar retención en renta, tenemos que efectuarnos autorretención. Entonces, mucho cuidado con esto. Aquí los clientes de crédito no hay problema porque contabilidad se encargará de solicitar copia al RUT a estos clientes para identificar cuáles son del régimen simple y proceder a efectuar la autorretención. El problema sería con los clientes de contado y de pronto esporádicos. Entonces tenemos que capacitar al personal de ventas para que le solicite la información a los clientes si pertenecen al régimen simple o no. Si el cliente le dice que sí, debemos solicitarle copia del RUT. ¿Para qué? Para constatar que tiene la responsabilidad 47 efectivamente y proceder a causar la autorretención, porque no podemos retenerlo. Hacemos la autorretención en renta. Cuarto, no estarán sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta los ingresos obtenidos en la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente del simple y que hubieran sido poseídos por menos de 2 años al momento de la enajenación. Esto está en el artículo 15831 del decreto 1625/2016. Quiere decir que si un contribuyente del régimen simple nos vende un activo fijo de él que lo haya poseído por menos de 2 años, nosotros no le podemos efectuar retención a la fuente en renta.
Pero para esto tenemos que comprobar de que efectivamente ese activo tiene menos de 2 años de haberlo poseído el vendedor del régimen simple. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que solicitarle copia a la factura de compra. Quinto, los contribuyentes del simple no son agentes de retención en la fuente ni autorretenedores a título de los impuestos sustituidos comprendidos e integrados al simple, que son los de renta, industria y comercio e impuesto al consumo, salvo cuando actúan como agentes de retención en la fuente a título del impuesto de la renta por concepto de ingresos laborales, artículo 911. Eso quiere decir que los contribuyentes del régimen simple, ellos no son agentes de retención por renta, ni autorretenedores, tampoco pueden efectuar retención del impuesto de industria y comercio, ni el impuesto del consumo. ¿Cuándo actúan como retenedores? Cuando se cause la retención por efecto de pagos laborales. La forma de saber si un tercero es contribuyente del régimen simple se hace a través de la verificación del registro único tributario RUT y verificamos que tenga la responsabilidad 47. Es obligatorio actualizar nuestra base de datos con estos RUT para poder efectuar el procedimiento correcto de retención en la fuente en renta y de IVA, porque si no tendremos problemas con la DIA. Vamos a ver, bueno, aquí otro punto importante. Cuando se practiquen retenciones en la fuente o autorretenciones, los montos retenidos indebidamente no se podrán llevar al recibo electrónico simple, con menor valor del pago del anticipo ni en la declaración del simple. Los valores retenidos u autorretenidos indebidamente deberán ser reintegrados observando el procedimiento establecido en el artículo 1, 2, 4 y 6 del decreto 1625/2016. Esto quiere decir que nosotros no podemos efectuarle ninguna retención por renta de industria y comercio o impuesto al consumo a los responsables del régimen simple. Si lo llegamos a hacer, tenemos que reintegrarle esos valores. Aquí no es de que diga el contador de la empresa, no, dígale que nosotros le vamos a certificar, no, porque el de régimen simple no puede descontar los valores de sus declaraciones ni de sus anticipos. Entonces, es lo de reintegra o lo devuelve sí o sí. Importante tener en cuenta este punto. Para aquellos contadores, empresas medianas y grandes especialmente, que no tienen en cuenta las normas a veces. Entonces resultan haciendo retenciones y no, que el contador o la contadora dice que se lo va a certificar para el próximo año. No, señor, tiene que reintegrarlo. Este artículo lo pueden ver en la página www.contadorespublicossantander.com. Ahí está el artículo. Esto fue publicado en septiembre de 2019. Entonces lo pueden ver completico, lo que acabamos de ver. Y se relaciona al final las normas en mención, textualmente. Vamos a ver cómo sería el tratamiento contable por compras que hagan responsables del régimen ordinario de renta y complementarios a responsables del régimen simple. Entonces, veamos el caso de la empresa XYZ SA, perteneciente al régimen ordinario de renta y complementarios y retenedor en la fuente del impuesto de industria y comercio, que efectúa las siguientes operaciones con el cliente simple SA, responsable del régimen de tributación simple. Entonces, primer caso, la empresa XYZ SA del régimen ordinario efectúa una compra de mercancía por la suma de 1.000.000 de pesos masiva del 19% para un total de 1.190.000 a un proveedor del régimen simple, que es cliente simple SA. Entonces, ¿cuál sería el movimiento contable para el contribuyente del régimen ordinario, empresa XYZ SA? Entonces, compra de mercancía para la venta, 1.000.000 de pesos. Impuesto sobre las ventas por compra, 190.000. Cuentas por pagar comerciales, 1.161.500. Y retención a la fuente por IVA, 28.500. Entonces, como el responsable del régimen ordinario le está efectuando una compra a un responsable del régimen simple de una mercancía grabada con IVA, entonces tiene que efectuar
efectuarle la retención del 15% sobre ese IVA que le está cobrando. ¿Por qué el 15%? Porque es la tarifa que está aprobada en este momento. Entonces, es la única retención en la fuente que puede descontar efectivamente el responsable del régimen ordinario que le haga una compra a un responsable del régimen simple y esa compra o servicio sea grabado. Entonces, primer caso. Ahora veamos el caso en el cual se efectúa una venta. La empresa XYZSA del régimen ordinario le efectúa una venta por 1.000.000 de pesos más IVA del 19% para un total de 1.190.000 a un cliente del régimen simple. Entonces, ¿cómo sería el movimiento? Cuentas por cobrar comerciales 1.190.000. Anticipo de impuestos y contribuciones 25.000 pesos, que es una autorretención que debe efectuarse el responsable del régimen ordinario por ser retenido en la fuente. Retenido en la fuente porque es persona jurídica. Si fuera persona natural obligada a efectuar retención en la fuente en renta, también debería efectuarse la autorretención. En este caso, como es compra de mercancía, estamos aplicando la tarifa del 2.5%. Retención en la fuente por pagar 25.000 pesos, que es el valor que está autorreteniendo el responsable del régimen ordinario. Impuesto a las ventas por pagar 190.000 e ingresos comerciales 1.000.000 de pesos. Como pueden ver, la venta total es por 1.190.000 y es el valor a cobrar al cliente del régimen simple. De tal manera que a ese cliente, ellos no nos pueden efectuar retención a nosotros, pero como nosotros somos retenedores en la fuente de renta, tenemos que autorretenernos. Ahí tenemos los dos casos que se presentan. Cuando el del régimen ordinario le efectúa una venta a un responsable del régimen simple y esa venta está grabada con IVA, una compra, perdón, y esa compra está grabada con IVA, entonces tenemos que efectuar retención del IVA. Esta es la única retención que efectivamente se descuenta. Aquí vemos que la empresa XYZSA es retenedor de industria y comercio, pero no se le puede efectuar ninguna retención al responsable del régimen simple, solamente la retención de IVA no más. En este caso el 15%, que es la tarifa que está aprobada. Y en el caso de la venta, que el del régimen ordinario le hace una venta a un responsable del régimen simple, entonces si ese responsable del régimen ordinario es retenido en la fuente en renta, afectado por ser persona jurídica, tiene que efectuarse una autorretención. ¿Sí? Entonces, como pueden ver acá, la venta es por 1.190.000 y eso es lo que efectivamente le va a cobrar al cliente. O sea, ese cliente de régimen simple no nos puede descontar nada, porque ellos tampoco pueden. La única retención a la fuente que pueden aplicar los responsables del régimen simple es la retención a nivel laboral cuando se causa. De resto, ellos no son ni retenedores ni autorretenedores. Y nosotros, en el caso de las ventas, los del régimen ordinario, tienen que efectuar una autorretención.